Bien, dudas que hayan quedado respecto a la regla del trapecio. ¿Alguna duda? Sí, el residuo de la regla del trapecio sale de la serie Taylor una parte, esto, cuando se le integra a ese término, queda este tercer término que está aquí, ¿no? Pero a esto se le debe sumar el término que surge del error de truncamiento de la aproximación de la derivada primera por una diferencia finita. Es decir que esto que está aquí es la suma de lo que viene de integrar el término, el residuo de la serie Taylor, más el error de truncamiento al aproximar la derivada primera que aparece aquí por una diferencia finita. Tiene dos fuentes ese error de truncamiento total de la regla del trapecio. ¿Está bien? No solamente de la serie Taylor, sino de la serie Taylor que aproxima al polinomio, sino también del error de la diferencia finita primera en x0. O sea, dos fuentes tiene. Bien, ¿alguna otra duda? Bueno, fíjense que esta fórmula nos da información de la dependencia del error de truncamiento con el paso. Si llamamos el paso, h es x1 menos x0. En este caso el paso es todo el intervalo de integración que depende cúbicamente con el paso. ¿Está bien? Y que depende de la derivada segunda de la función en cita. No se lo puede calcular porque cita no se conoce, pero de acá se puede sacar la información de que si se reduce el paso, que en este caso es todo el intervalo de integración, disminuye cúbicamente el error. Ya vamos a ver la importancia que tiene esto cuando veamos la regla compuesta. Si están integrando entre A y B, bueno, el paso no se puede disminuir porque el problema le está pidiendo precisamente la integral entre A y B y x0 es A, x1 es B. ¿Estamos? En ese caso, no podemos cambiar el paso si aplicamos la regla del trapecio simple. Vemos qué pasa con la derivada segunda. Bueno, la derivada segunda de una función constante o de un polinomio lineal es cero. Por lo tanto, la regla del trapecio, como es de esperar, va a dar resultados exactos para los casos donde se integren funciones lineales o constantes. Bueno, sería, supongamos que la función integra fuera lo que voy a eh, graficar aquí en amarillo. Esta función, ¿no? Y queremos integrar entre A y B, claramente no va a haber error, porque la aproximación es precisamente lineal. ¿Estamos? Y si fuera una función constante tampoco habrá error. Bueno, eso está formalizado y demostrado en este término. Está bien, no podemos calcular cuánto vale el error, pero sí podemos saber cómo disminuir el error y para qué casos no habrá error. ¿Está bien? O cómo depende eh, el error con el orden de las derivadas de la función. En este caso depende de la derivada segunda. ¿Está bien? Y para los errores de truncamiento de las otras reglas que vamos a ver, la idea es la misma. Vamos a ver la dependencia de ese error de truncamiento con el paso
y con el orden de con un orden de derivada de la función a integrar, pero no se puede calcular el error. Esto que está aquí, que es la forma aproximada con la que vamos a calcular el error, sirve para reexpresar el error y ya vamos a ver la importancia en la regla compuesta, pero tampoco sirve para calcular el error. La idea del error de truncamiento aproximado es reemplazar la derivada segunda en cita por el promedio de la derivada segunda. ¿Está bien? Eh, el promedio de una función, recuerden que es, a ver si está, voy a escribir acá. Pero, supongamos, voy a llamar f promedio. Es 1 sobre b menos a, el promedio integral, ¿no? Por la integral, ¿está bien? De f de x entre a y b. ¿Estamos? Entonces, aquí la función a integrar es la derivada segunda. Por lo tanto, integrar la función derivada segunda va a ser, a no ser que lo que se esté integrando sea un polinomio, va a ser más complicado que calcular la propia derivada segunda en cita. Por lo tanto, no solamente que va a ser más complicado, sino que como va a ser más complicado y se va a requerir integración numérica, vamos a entrar en un bucle infinito. Es decir, siempre deberemos reemplazar la derivada segunda del error verdadero por el promedio de la derivada segunda. Fíjense, si se quiere calcular, fíjense, esta función f de x derivada dos veces, tengan la certeza de que va a ser mucho más difícil de integrar que la propia función. Entonces no es posible de manera práctica calcular el error aproximado, porque se va a tener que realizar de manera numérica y eso va a traer aparejado otro error, y así sucesivamente. Es decir que a los fines prácticos no se gana nada al pasar de esta fórmula a esta. Em, bien, acá en el libro lo utilice porque, bueno, Chapra utiliza como ejemplo un polinomio y, bueno, las derivadas de un polinomio son más simples de integrar que el propio polinomio porque reduce el orden del polinomio. Bueno, pero es un caso muy simple. De hecho, ni hace falta integración numérica para para integrar un polinomio. Bien, acá tenemos que el error, bueno, se puede expresar de esta forma. El error relativo aproximado. Ya vamos a ver de nuevo esto en el caso de la fórmula compuesta del trapecio. Este ejemplo es muy simple. Se tiene un polinomio. ¿Dónde está el polinomio integral? Todo por aquí. Aquí está. Se tiene un polinomio integral, polinomio de grado 5. Se tiene la solución exacta. ¿Está bien? Entre 0 y 0,8. Ahora, ese lo utiliza acá para calcular el error aproximado, pero como dije, en el caso de, fíjense, acá tenemos que el promedio de la derivada segunda es 1 sobre b menos a, b vale 0,8,
por la integral de la derivada segunda, ¿no? Bueno, en este caso, la integral de la derivada segunda es mucho más simple que la integral de la derivada de un polinomio de grado 3. De hecho, se lo puede hacer analíticamente, pero si es una función cualquiera, esta integral va a ser más difícil de integrar que la propia función f. Entonces se lo deberá hacer numéricamente y tendrá un error numérico asociado. Entonces, en la práctica no se lo puede hacer. ¿Para qué sirve esto? Bueno, para que vean que el orden del error aproximado es del orden del error verdadero. ¿Está bien? Porque de la fórmula del error aproximado vamos a poder despejar otra fórmula que va a tener interés simplemente para ver cualitativamente cómo depende de h y de f. No más que eso. En el caso de la integral de ese polinomio de grado 5 entre 0 y 0,8, utilizando la regla del trapecio, el error, la fórmula, el problema este no tiene ninguna complicación. Es base por altura promedio de la función. Es decir, f en 0,2, en 0,8, en 0, en 0,8, promediamos los valores, los multiplicamos por el intervalo de integración y nos da el resultado de la integral. Fíjense que el error verdadero es 90%. Es decir, que lo que está aquí es la estimación de la integral y todo esto que no se calculó es el error. Es decir, que es inviable, digamos, a los fines prácticos utilizar por el gran error que comete la regla del trapecio simple. Jamás se utiliza. Lo que se hace es, bueno, subdividir en intervalos de igual longitud el intervalo de integración y aplicar de manera múltiple la regla, es decir, a cada uno de esos segmentos. Eso sí va a mejorar la, la estimación y disminuir el error y es la aplicación mínima que tendría la regla del trapecio, ¿no? Le repito, la regla del trapecio simple no se aplica nunca por el alto error que tiene. Veamos cómo mejora la solución, lo pueden ver acá gráficamente, si la aplicamos de manera compuesta. Si utilizamos dos segmentos, y a cada uno de esos segmentos le aplicamos la regla del trapecio, fíjense que tenemos 3 puntos, bueno, a cada par de puntos le trazamos una recta entre ellos de manera de que formen dos trapecios, en este caso particular serán triángulos, casi triángulos, fíjense, pues por la definición del gráfico, porque son trapecios. Podrían ser triángulos, en el caso particular que x0 fuera, que f en x0 fuera 0 y que f en x2 también. Pero acá podemos ver claramente que se ha reducido bastante el error. Se está subestimando esta parte que no está sombreada y sobreestimando esta. Con 3 segmentos se disminuye mucho más el error. La parte sobreestimada es muy poca, es decir, lo que está por encima de la curva, y la parte que está por debajo de la curva no sombreada ha disminuido bastante. Acá tenemos 4 y 5 segmentos. Entonces podemos ver que con la simple idea de subdividir el intervalo de integración en algunos segmentos de integración y aplicar a cada uno de ellos la regla del trapecio y sumar los resultados, la aproximación de la integral mejora muchísimo. Entonces, bueno, formalicemos esto y obtengamos una fórmula de aplicación múltiple o regla compuesta del trapecio.
Para eso subdividimos el intervalo de integración entre x0 y x5, entre x0 y xn, ¿m? A y B, en n intervalos de integración. En este caso son 5. ¿Estamos? Es decir, que contamos con 6 puntos. Pero de manera general son n intervalos. Lo que sí es obligatorio es lo que está acá resaltado en negrita, que deben ser segmentos de igual longitud. Si no, no puede aplicarse la regla compuesta. Entonces, el paso de integración será la longitud de cada uno de esos intervalos, que va a ser el intervalo de integración AB, de longitud B menos A, sobre N. ¿Estamos? Eso va a ser H. Anteriormente era, todo el intervalo de integración era el propio eh, paso. Ahora no. Bien, entonces dijimos, vamos a aplicar a cada segmento la regla del trapecio. Por ejemplo, aplicada al primer segmento, primero que nada, vamos a eh, escribir a la integral de f entre x0 y xn como la suma de las integrales de cada uno de los segmentos. ¿Estamos? Entonces tendremos que la integral entre A y B va a ser, bueno, la integral del primer segmento más la integral del segundo más la integral del último segmento. Hasta ahora no estamos diciendo cómo vamos a hacer esas integrales. Entonces, subdividimos en n segmentos. La suma de las integrales de cada uno de los segmentos va a ser la integral eh, definida total. Ahora, ¿sí? A cada uno de estos segmentos les aplicamos la regla del trapecio, es decir, estas integrales las calculamos con la regla del trapecio. Entonces ahora sí va a aparecer cambiemos la igualdad por una aproximación, y esa aproximación va a ser igual a la regla compuesta de la ley del trapecio, I sub t. Veamos a qué es igual la integral del trapecio del primer segmento. Va a ser la base h por el promedio de las alturas, fx0 más f de x1 sobre 2. ¿Está bien? La integral del segundo segmento, h, que es el mismo, por el promedio de las alturas, fx1 más fx2. Y la del último segmento, recuerden que es genérico, esto en segmentos va a ser f de, si esto es xn y esto será xn menos 1, ¿no? Recuerden, si tenemos n segmentos, hay n más 1 puntos. En este caso, n es igual a 5. Hay 6 puntos, subíndice ceros hasta 5. Entonces acá tendremos xn menos 1, que en este ejemplo es x4, más xn, que en este caso es x5, perdón, f en x n menos 1 más f en xn sobre 2. Ese es el promedio de las alturas de las funciones en los extremos del último intervalo, y a eso lo multiplicamos por h. Ahora pueden ver qué va a pasar con los puntos interiores, es decir, los puntos que no son los límites de integración x0 y xn. Esos puntos interiores, la evaluación de la función en esos puntos interiores van a aparecer en dos integrales, en las dos integrales de los segmentos a los que pertenece ese punto. Entonces, si nos situamos en un punto cualquiera, por ejemplo x2, fx2, este valor de la función f en x2 va a aparecer en la integración del segundo segmento y en la integración del tercer segmento. Es decir, en el caso del segundo segmento, x2 va a ser el límite superior y en el caso del tercero, el límite inferior.
f en x2, en la regla del trapecio del segundo segmento, va a ser f en el límite superior de ese segmento, mientras que en el tercer segmento va a ser f evaluado en el límite inferior de ese segmento. Es decir, que en todos los puntos inferiores la función va a aparecer evaluada dos veces. ¿Mm? Una para el segmento a la izquierda del que pertenece y el otro para el segmento a la derecha. Entonces, esta expresión que está aquí expandida la podemos escribir de manera más compacta, primero que nada, sacando factor común h, por eso el porqué de que tengan igual longitud. Vamos a sacar factor común un medio también, podría ser que no, en algunos libros no lo hace esto, eso, eh, Chapra sí lo hace. Entonces sacamos factor común h sobre 2 y ¿qué nos queda entre corchete? Una sumatoria donde aparecen evaluaciones de las funciones en los puntos que tenemos como dato. Teniendo en cuenta que en los puntos interiores, es decir, desde el subíndice 1 hasta el subíndice n-1, que en este ejemplito es 4, ¿m? Es decir, que en estos puntos internos f va a aparecer evaluado dos veces. Por lo tanto, esa sumatoria, si uno la escribe de manera sintética, va a ser f en x0, la evaluación de la función en el intervalo, en el límite inferior de integración, más, pasamos acá, f en xn, que es la evaluación de la función en el límite superior de todo el intervalo de integración, más dos veces la sumatoria de los f en los puntos interiores, porque aparecen dos veces evaluadas en cada uno de esos puntos, ¿no? Debido a la contigüidad de los segmentos. ¿Está bien? Entonces fíjense que acá va a aparecer dos veces la sumatoria de los f de xy, con i que va desde 1, primer punto interno, hasta n-1, último punto interno. Y esto que está acá no es otra cosa que la fórmula compuesta de la regla del trapecio, donde n puede tener cualquier valor. ¿Estamos? Inclusive si n es igual a 1, es decir, un segmento, ¿qué pasa? Desaparece esta sumatoria. Porque en ese caso, si n es igual a 1, acá queda 1 menos 1, 0. Una sumatoria que va de 1 a 0 no es posible. Por lo tanto, no existe el término de la sumatoria y la regla del trapecio, de manera consistente, compuesta, se reduce a la regla del trapecio de aplicación simple. ¿Está bien? Esta regla que está aquí, uno la puede escribir bajo la forma base por altura promedio, como se había escrito inicialmente la regla del trapecio. A ver si está acá la gráfica. ¿Estamos? Una base por el promedio de las alturas, que en este caso las alturas eran 2 en la aplicación simple. ¿Estamos? Acá va a haber n más 1 valores de altura o evaluación de las funciones. N segmentos, n más 1 puntos, n más 1 evaluaciones de la función. Bueno, eso lo podemos escribir teniendo en cuenta que h es igual a b menos a sobre n. ¿Estamos? Entonces, bueno, a ver si está escrito acá. Bueno, no está escrito acá. Eso se puede escribir de esa forma. Si uno escribe de esa forma, va a tener h, lo reemplaza, voy a escribirlo acá. Va a ser I sub t igual a h, que es b menos a sobre n. ¿Está bien? Entonces queda b menos a sobre 2 por el n que proviene de
la fórmula de h. ¿Mm? ¿Está bien? B menos A. Bien. Y tenemos todo eso multiplicado por esta sumatoria. ¿Mm? ¿Está bien? Entonces, si se fijan, toda esta sumatoria sobre 2n no es otra cosa que el promedio de las alturas, el promedio ponderado, porque ¿cuántos valores de eh, funciones hay acá? Si se valoran todos los puntos sería 2 por n más 1. Pero acá tenemos 2 por n menos 1. ¿Mm? 2 por n menos 1 es 2 por n menos, a ver, lo voy a escribir acá. 2 por paréntesis n menos 1 es igual a 2n menos 2. ¿Estamos? Esa es la cantidad de veces que se ha evaluado la función en esta sumatoria. Fíjense, acá tenemos 5 segmentos, ¿está bien? Es decir, n es igual a 5. ¿Cuántos puntos hay acá interiores? 4. ¿Cuántas veces se evaluó la función? 8. 2 veces cada uno. Porque este valor de la función pertenece tanto a este segmento como a este segmento en la regla del trapecio. Es decir, que acá ya tenemos 8 valores. Es decir, tenemos n-1 por 2 es 2 por n, todo eso menos 2. En este caso, 4 por 2, 8. Más este valor de la función 9, más este valor de la función 10. Es decir, que en total las funciones se han evaluado 2n veces. Si lo dividimos sobre 2n nos da un promedio. ¿Está bien? Siempre la cantidad de términos en el numerador tiene que ser igual al número que hay en el denominador para que sea un promedio. Entonces, escribiéndolo de esa forma, b menos a por corchetes, todo esto sobre 2 menos n, lo escribimos como una base, que es b menos a, por un promedio ponderado de las alturas, donde se le da mayor peso o importancia, ya que lo podemos ver a ese peso, el doble, a los puntos interiores. Es decir que los puntos exteriores tienen peso 1 en ese promedio ponderado y los puntos interiores tienen peso 2. Se les da mayor peso o importancia. ¿Está bien? ¿Cómo queda la fórmula del error? Bueno, hay que sumar los errores cometidos en cada uno de los segmentos. ¿Está bien? Entonces, si tenemos n segmentos y escribimos aquí, recuerden que la fórmula del error verdadero es menos 1 sobre 12 por h. Por h al cubo. Por la derivada segunda en cita. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasaba? Antes h era todo el intervalo de integración. Era b menos a. De hecho, en la regla simple, n es igual a 1. Hay un solo segmento. Entonces esto se reduce a b menos a al cubo sobre 12. Ahora no. H es b menos a sobre n. Entonces debe quedar aquí escrito el n, que va a ser diferente de 1. Y acá tenemos la sumatoria de las derivadas segunda en esos puntos interiores en cada uno de los segmentos. Utilizando la forma de la regla del trapecio, la forma aproximada, vamos a obtener lo siguiente. Teniendo en cuenta que el error en la regla
aproximada. Reemplazamos la derivada segunda por el promedio de la derivada segunda. ¿Está bien? Esto era reemplazado por el promedio. Y teniendo en cuenta que el promedio es la sumatoria el promedio de esa derivada segunda es la sumatoria de todos estos valores dividido n, porque hay n segmentos, es decir, que hay n valores de derivada segunda. Entonces, a partir de esta definición vemos que esta sumatoria de derivadas segundas es el promedio de la derivada segunda por n. Pasamos multiplicando allá. Y eso lo reemplazamos en esta expresión. Es decir, que esto queda como promedio de la derivada segunda, f raya segunda por n. Como va a aparecer un n aquí en el numerador, se cancela una de las potencias del n en el denominador con ese n que está en el numerador. Y queda de esta forma que está aquí en verde. Ahora, teniendo en cuenta la definición de h, que es igual a b menos a sobre n, ¿está bien? Podemos ver que acá tenemos b menos a al cuadrado por b menos a. Teniendo en cuenta que, bueno, b menos a al cubo es b menos a al cuadrado por b menos a, podemos agrupar esto con la potencia cuadrada dividido sobre n cuadrado nos da h cuadrado y nos queda b menos a la 1 multiplicado por eso. Es decir que, ¿para qué sirve la fórmula del error aproximado? Para poder reescribir la fórmula del error de esta forma. Fíjense, la fórmula del error aproximado también nos muestra una dependencia con un orden de la derivada y con una potencia de h. Pero lo interesante acá es que la potencia de h, a la que está elevado a h, tiene el mismo valor que el orden de la derivada de f, en este caso del promedio de la derivada. H al cuadrado, y acá tenemos la derivada segunda. Y es por eso que a la regla del trapecio de aplicación compuesta se le dice que es de segundo orden. ¿Por qué? Porque da resultados exactos cuando la función a integrar es un polinomio de grado 1 o menor, ya que la derivada segunda va a ser 0, o porque depende cuadráticamente de h. ¿Está bien? Uno reduce h a la mitad, el error disminuye aproximadamente a la cuarta parte. Es decir que la regla del trapecio, vamos a decir que es la regla de aplicación compuesta de orden o mayúscula orden h cuadrado. ¿Está bien? Y fíjense que esta fórmula es consistente con la de el caso particular en el que n sea 1. Porque ¿qué pasa si n es igual a 1? Si n es igual a 1, acá queda 12 por 1, 12, y acá queda b menos a al cubo. Y b menos a al cubo, que es h al cubo, lo pueden escribir como h cuadrado por h, es decir, por h cuadrado por b menos a. Es decir, que esta fórmula que está escrita aquí sirve tanto para la aplicación compuesta de la regla del trapecio, como en este caso, como para la aplicación simple. En el caso de la aplicación simple, un solo segmento, h es igual a b menos a. Entonces queda finalmente h cubo o b menos a al cubo, como habíamos visto. Pero ese b menos a al cubo o h cubo lo pueden reescribir de esta forma. Es decir, que siempre se puede llegar a escribir de esta forma la regla del trapecio de aplicación simple.
si bien esto lo hemos derivado de la compuesta. Entonces de acá sale que es un método de integración de segundo orden. ¿Mm? Y ese es el porqué de utilizar la fórmula de aplicación, el error aproximado. Tampoco se puede calcular, porque la derivada segunda, este promedio de la derivada segunda, se lo debe hacer numéricamente y trae error numérico asociado. Es decir, que siempre vamos a tener que calcular el error. ¿Está bien? Entonces, siempre que hablemos de regla del trapecio o compuesta o simple, vamos a decir que es un método de segundo orden, porque depende cuadráticamente de h o da resultados exactos para polinomios de grado 1 o menor. ¿Está bien? ¿Dudas? ¿Alguna duda con esto? Con la regla del trapecio compuesta. Si hay alguna duda. Bien. ¿Qué es lo último? Lo último para cada persona puede ser algo diferente. ¿Qué es lo último? Activa el micrófono y pregunta. Duda con la segunda derivada y relación con el segundo orden. Bueno, es de segundo orden porque la derivada acá es de segundo orden. El método es de segundo orden porque la derivada es de segundo orden. ¿Qué quiere decir que es de segundo orden? Que va a dar resultados exactos cuando la derivada esta de segundo orden sea cero. Y eso solamente va a ser posible cuando la función a integrar sea o un polinomio de grado 1 o un polinomio de grado cero, es decir, una función constante. En todos los demás casos va a haber error, ¿no? ¿Está bien? Acá lo interesante es que queda el orden de esta potencia es igual al orden de derivación. ¿Está bien? 2, 2. ¿Está bien? Y esto lo podemos, cuando veamos otros métodos, siempre se va a poder escribir de una forma que el orden de la potencia de tal método sea igual al orden de derivación. Entonces vamos a decir que tal método es de tal orden, ya sea que lo enfoquen desde viendo cómo se comporta con las potencias de h o con el orden de las derivadas. Es indistinto. Entonces el método del trapecio, cuando digo el trapecio es el simple y el compuesto, es de segundo orden. ¿Está bien? Bien. Veamos el pseudocódigo. El pseudocódigo que está aquí es la forma más simple de escribirlo, pero la más ineficiente. ¿Está bien? Pero bueno, por una cuestión de tiempos ahora hemos dejado solamente esta cosa. ¿Por qué decimos que es ineficiente? Porque, fíjense, nosotros sabemos que solamente en 2 puntos de todos los puntos evaluados, solamente en 2 puntos, la función va a tener un coeficiente de peso igual a 1, que va a ser el punto x0, donde vamos a calcular f de x0, y el punto xn, donde vamos a calcular f de xn. En esos casos, el peso que va a tener en esta sumatoria esas funciones van a ser 1. Pero en los puntos interiores, en todos, sean un punto interior, 10 o 1000, el peso va a ser 2. En este caso eran 1, 2, 3, 4 puntos interiores. Bueno, esta forma de escribir el pseudocódigo lo que dice es, bueno, definido cuál es el intervalo de integración, el número de segmentos, la función, calculamos h, cuál es el paso, inicializamos el primer valor de x con el valor de a, que es el intervalo inferior,
Y bueno, la integral es una sumatoria. Entonces inicializamos la variable suma o s, como quieran llamarla, igual a 0. Acá comienza un ciclo de repetición, que en este ciclo de repetición lo que se va a hacer es precisamente esta sumatoria. Se van a ir recorriendo los puntos desde x0 hasta xn. ¿Mm? Se va a ir recorriendo cada uno de los puntos, evaluando la función y multiplicándola por el peso que le corresponde. Sabiendo que todos los puntos interiores, los valores de la función en esos puntos tendrán peso 2. Eso ya lo sabemos. Entonces acá lo que hace es, entra al ciclo de repetición y chequea si i es igual a 0 o igual a n. Si es el caso, que es en el primer punto, el punto exterior izquierdo, o el último punto, el punto exterior derecho, en ese caso, a lo que hay en suma, le suma el valor de f evaluado en ese punto, multiplicado por el peso 1. Y en caso contrario, es decir, para todos los puntos internos, a lo que hay almacenado en suma le suma el valor de f almacenado en el punto en que esté, interno, multiplicado por 2. Ahora, ¿esto por qué es ineficiente? Porque si tenemos, por ejemplo, hemos subdividido en 1000 segmentos, ¿está bien? Es decir, hay 1001 puntos, solamente en el punto x0 y en el punto x sub 1000, es decir, en el punto 1, en el primer punto y en el punto 1001, va a entrar en la parte verdadera del bloque sí. En todos los demás casos va a entrar aquí, porque van a ser puntos interiores. Entonces, vamos a estar haciendo dentro de un ciclo de repetición, de 1000 repeticiones, 1001 repeticiones, eh, evaluando un bloque, una condición, sabiendo que va a entrar en la parte verdadera 2 veces y todo el resto de las veces va a entrar en la parte cuando el resultado de la evaluación sea falso. Entonces, por eso es ineficiente. La forma eficiente de hacerlo sería ¿cuál? Bueno, evaluamos por un lado, nada me obliga a hacer toda la sumatoria dentro de toda la sumatoria dentro de un ciclo de repetición. De hecho, a esta gran sumatoria, donde aparece fx0, esta sumatoria de puntos internos de los valores de f en los puntos internos, multiplicados por el coeficiente 2, y este f de xn, la puedo subdividir en tres partes, porque todo lo que está en corchete es otra sumatoria, ¿está bien? Entonces, solamente hacer en un ciclo for la sumatoria que está aquí, en este término. Y ahí en ese caso no me hace falta dentro de ese ciclo poner ninguna estructura de decisión, porque sé que todos esos puntos van a ser internos y los voy a multiplicar por 2. Entonces, en ese caso, ¿qué se haría? A suma le agrego el valor de f en x0. ¿Está bien? Fuera del ciclo de repetición. Luego establezco un ciclo de repetición que va desde i igual a 1 hasta n-1. ¿Está bien? Y evalúo los f de x y cada uno los multiplico por 2. No hace falta ninguna estructura de decisión, porque ahí estoy en los puntos internos, ¿no? Y lo voy agregando a suma. Termino ese ciclo de repetición y a lo que tengo agregado en suma, fuera del ciclo de repetición, le sumo fxn. ¿Está bien? Esa sería la forma eficiente. Esta es la forma inocente de hacer el programa y totalmente ineficiente. Imagínense si están haciendo una, una integral, bueno, donde tengan, dije, 1000 puntos, 10.000 puntos. Bueno, van a estar, va a ser mucho más, eh, les va a llevar más tiempo de evaluación el programa que si lo hicieran solamente eh, subdividiendo esa gran sumatoria general. ¿Está bien? Em, ¿Cómo sabe cuál es el valor de f, el valor de x, eh,
de cada uno de los x que está aquí. Bueno, una vez que, ya sea que sea el primer punto o un punto interno, ha evaluado la función y lo ha agregado a S, dentro del ciclo de repetición lo que hace es a x, a lo que tiene actualmente, recuerden que comienza en x igual a, le suma h. Entonces cuando vuelve aquí el encabezado del ciclo de repetición, ingresa nuevamente el valor de x, ¿está bien? Es el de el que tenía anteriormente más h. ¿Está bien? Entonces, bueno, cuando ingresa por primera vez, x va a tener el valor de a. Es decir, va a entrar en esta rama del bloque sí. La suma x más h, es decir, en el caso del ejemplito que tenemos acá, sería este punto, cuando ingresa por segunda vez, x1. Acá fíjense que dice x nada más, ¿no? Pero el valor corresponde numéricamente al que hemos denotado como x sub 1. Cuando ingresa ahí, y ya vale 1. Y vale 1, no, entra acá. Entonces, a lo que está almacenado en S, que hasta ahora es f en xa, le suma dos veces el valor de f en el x actual, que corresponde a x1. Y así sucesivamente hasta que ingresa al último punto, donde en ese caso debe ingresar en esta parte del bloque sí. Cuando ya evaluó y hizo la suma ponderada de cada uno de los valores de f, sale el ciclo de repetición y lo único que resta para terminar la fórmula del trapecio es multiplicar por h sobre 2. Así que es bastante eh, sintético el pseudocódigo y por lo tanto la programación. ¿Está bien? Bueno, la integración numérica en planilla de cálculo es eficiente. ¿Por qué? Porque es un proceso de sumatoria. Las planillas de cálculo fueron precisamente para hacer, entre otras cosas, sumatorias. Una de las operaciones más realizadas en planilla de cálculo. Entonces, bueno, vamos a ver este ejemplo. Un ejemplo donde vamos a resolver una integral definida entre a y b, como en este caso, ese polinomio de grado 5, pero en vez de hacer una aplicación simple, como en este caso, vamos a hacer una aplicación múltiple. Con muchos más segmentos de los que dice acá. Acá dice 2 segmentos porque en este caso lo hizo a mano. Lo vamos a hacer con, no sé, 10, 100 segmentos. Vamos a usar la potencia de la herramienta de cálculo. Entonces, veamos eso. Es lo único que queda de la regla del trapecio. Abrimos la planilla de cálculo. ¿Está bien? Esto está en el aula virtual, lo tienen como trapecio. ¿Está bien? Lo vamos a hacer desde cero. ¿Qué decimos? Vamos a integrar entre x igual a a y x igual a b. A vale 0, b vale 0,8. ¿Está bien? Entonces lo primero que hacemos acá es, vamos a decir que aplicamos, ¿no? Trapecio compuesto. Bien, tenemos a va a ser igual a 0, b igual a 8. No, ¿cuánto era? 0,8. ¿Está bien? Por si uno después quiere cambiar a y b. Entonces, vamos a definir el paso. ¿Está bien? El paso es, vamos a empezar con un paso, no sé, de 0,08, de manera que sea 10 segmentos. 0,08. Y ahora sí, hacemos una tabla de valores de x, valores de f de x, y otra tabla, otra columna con los pesos. Los pesos son los coeficientes que aparecen
en la regla compuesta. 1 para los puntos exteriores, 2 para los interiores. ¿Está bien? Entonces, el primer X es igual a A. El segundo X va a ser igual al primer valor más el paso fijo. ¿Está bien? Entonces, tenemos aquí F4. Y arrastramos hasta el límite superior de integración. ¿Estamos? 0,8. Los valores de la función. Bueno, aquí hay que evaluar el polinomio que aparece en el ejemplo 21.1. ¿Dónde está el polinomio? Aquí. Está bien, 0,2 más 25 por X. Menos 200 por X cuadrado. Más 675 por X cubo. Menos 900 por X a la cuarta. Uy. Por X a la cuarta. Bien. Más 400 por X a la quinta. ¿Está bien? Y como era de esperar, como X es igual a 0, queda solamente el término constante. ¿Está bien? Arrastramos hasta 0,8 y tenemos los valores de la función en esos puntos. Vamos a escribirlos con un poco más de cifras significativas. Los pesos. Los pesos son 1 o 1, como quieren escribir directamente, para los puntos exteriores. ¿Está bien? Y 2, aquí sí, para los interiores. Igual a 2. Si ponen 2 directamente y arrastran, van a ir subiendo de 1. Igual a 2. Bien. Y luego arrastran. Entonces ya tenemos los valores de la función en cada uno de los puntos y los pesos que les corresponden para poder aplicar la regla compuesta. ¿Está bien? Y H también lo tenemos. A partir de H hemos construido los puntos, calculado los puntos X. Entonces, bueno, lo único que queda ahora es hacer esta suma. Fíjense que acá vamos a hacer una suma de productos. La suma de productos de los valores de F por los pesos que les corresponden. 1 para los puntos exteriores, 2 para los valores de F en los puntos interiores. Es decir que aquí podrían haber hecho directamente otra columna acá. Pero acá lo que vamos a hacer, y lo voy a escribir acá, es decir, suma, es usar la función suma producto, que tiene la planilla de cálculo. Y le pasamos como argumento el primer vector de f, ¿está bien? Y el segundo vector. ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué? Uy, pero no, vamos a ver, ¿no? Suma producto, ¿está bien? Pasamos, qué macanazo me mandé acá. Ahí. Suma producto. Pasamos el primer vector, f de x, los valores de f, y el segundo vector, los correspondientes pesos. ¿Estamos? Entonces ahí tenemos la suma
que aparece entre corchetes aquí, la gran sumatoria, ¿no? Que incluye esta subsumatoria. Bien, una vez que tenemos eso, lo único que resta para poder calcular la, la integral es voy a poner como el trapecio. Es a esta suma multiplicarla por h sobre 2. ¿Está bien? Entonces, el resultado final va a ser el valor de esa suma por h dividido 2. ¿No? ¿Está bien? No recuerdo cuánto daba esto. A ver. ¿Cuál era la solución exacta? 1,6405. ¿Está bien? Y 3 periódicos. Es decir que con 10 segmentos, fíjense que voy a escribir acá directamente la solución exacta. El I exacto. Así comparamos los errores. El I exacto es 1,64053. ¿Está bien? Es más, tiene acá la expresión que es 3066 dividido 8, ¿Profe? 30. Sí, un momento. 3076 dividido 1875. ¿Está bien? Sí. ¿Qué Ah, significaba I sub t, profe? ¿Qué nombre llevaba I sub t? es la regla, la fórmula, la integral por la regla del trapecio. Sí, sí, pero... Ah, linda. Ah, bien. El nombre específico que lleva el Citania. Ahí está. No, Ya entendí. puedes Gracias. llamarlo como quieras. Lo que pasa es que I mayúscula es utilizada a veces directamente como I exacto. ¿M? Acá, bueno, puse I exacto. Es para indicar que no es la solución exacta, ¿no? Y el trapecio después podemos llamarlo. Ah, ¿M? Recuerden que acá estamos bien. haciendo todo, Bien. todo numérico, ¿no? Entonces no es el valor exacto. Sí, sí. Y bueno, tenemos la solución exacta 1,64053. De nuevo, el autor siempre acá usa resultados exactos para comparar los valores. Si alguna vez trabajan con esto, no van a tener los resultados exactos o va a ser muy difícil conseguirlos. Por eso van a estar precisamente aplicando alguna fórmula numérica. Eh, entonces podemos calcular el error verdadero. No con la fórmula que aparece aquí para calcular el error verdadero, sino porque conocemos el valor verdadero. Para que comparemos el error, ¿no? Entonces, en términos absolutos, va a ser este valor menos este que está aquí. Y está faltando esto dividirlo por el valor exacto. ¿Está bien? Entonces, el error, fíjense, con 10 segmentos, está bien, para este problema, es menor al 2%, siendo que utilizando un solo segmento, el error era cerca del 90%, creo. ¿Mm? ¿Está bien? Cerca del 90%. Fíjense cómo mejora la solución utilizando pocos segmentos. Y pueden ver que, perdón, que la eh, solución numérica en planilla de cálculo es bastante rápida. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una sumatoria y la
planilla de cálculo tiene una sumatoria de productos, tiene una función ya programada para esto. Entonces, simplemente escribiendo los valores de x con un h fijo, evaluando la función y arrastrando, escribiendo los pesos, o sea, cada una de las columnas, ¿sí? Usando la fórmula suma producto, y luego, bueno, terminando de escribir aquí la fórmula de compuesta, se llega muy rápidamente a la solución, ¿no? Con 10 segmentos de explicación compuesta, un error bajísimo. Esto le sirve como referencia para tener idea de que rápidamente se puede mejorar una solución. Podemos extender esto al caso, a ver, vamos a usar un paso más pequeño. ¿Dónde lo puedo copiar esto? Vamos a hacer el caso de copiar esto. Está acá. Lo vamos a hacer para un paso de, no sé, la décima parte del actual. Estamos 0,008. Así lo comparamos. ¿Está bien? Entonces, esto que está aquí es 0 más este valor, F4. ¿Está bien? Y arrastramos, porque el resto lo he copiado. Peso, punto interior, F en... Aquí hay que agregarle más cifras significativas. Ahí está. Arrastramos hasta 0,8, ¿no? Vamos a tener 101 puntos. Me fui. Aquí estamos. Ahí está. Y el último punto tiene peso 1. ¿Estamos? Entonces pasamos de 10 segmentos a 100 segmentos. Entonces, la suma va a ser igual a suma de productos, suma producto, y le pasamos el vector que va entre I8 entre I8, dos puntos, y 108. Primer vector. Y el segundo vector, el que va entre J8 y J108. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos la sumatoria de productos, de los F por los pesos. ¿Está bien? Aquí está. Y esto ahora hay que dividirlo por H. Multiplicarlo por H y dividirlo por 2. Por el nuevo H, ¿está bien? Y lo dividimos por 2. Entonces, veamos cómo mejoró la solución, ¿no? Fíjense que si hubiéramos utilizado 3 o 4 cifras significativas, no hay error hasta esa precisión. Utilizando más, ya 5, a ver, no, ¿cuánto valía la solución exacta? 1,6405, ¿no? Ya con 5 cifras significativas ya aparece el error. Bueno, veamos cuánto es el error. ¿Está bien? El error
verdadero. Va a ser igual a valor absoluto de esta solución numérica menos, ¿dónde está? Acá está, la aproximada. Uy, bueno, menos dividido la solución exacta. ¿Está bien? Porcentualmente, 2 centésimas porcentuales de error. O, un poco más exacto, 16 milésimas. Fíjense cómo disminuye el error, ¿no? Es decir que claramente es ventajoso subdividir el intervalo de integración en más segmentos. ¿Ok? Bien, ¿alguna duda con esto? ¿Qué va a cambiar con los otros métodos cuando veamos? Los métodos donde trazamos una parábola o una cúbica o polinomio de mayor grado y los apliquemos de manera compuesta. Va a cambiar en las columnas que está aquí el peso que se le va a dar a los puntos f de x, y, ¿no? Después también obviamente que va a cambiar la finalización de esa fórmula. Acá se finalizaba multiplicando esa suma por h sobre 2, pero en la columna de pesos, bueno, lo único que va a cambiar es cuáles son los valores de estos pesos. ¿Está bien? Es decir, que independientemente del método que veamos, van a ser métodos más precisos, un poquito más elaborados, utilizando eh, polinomio de mayor grado, la forma de hacer de resolverlos a los problemas de integración numérica con planilla de cálculo son bastante simples, como pueden ver, ¿no? Eh, bien, ¿alguna duda con el ejemplo que acabamos de ver? Esto está subido en el LEV como regla del trapecio, ¿está bien? Eh, sí, bueno, pueden jugar con esto resolviendo diferentes problemas y viendo la sensibilidad al paso, a la longitud del paso que tiene la solución. Em, ya el siguiente tema es la regla de Simpson, ¿no? En la clase que viene vamos a comenzar con la regla de Simpson y a como sea terminamos integración y derivación. ¿Está bien? Así que repasen lo que vimos hoy porque la clase que viene, cuando comience, arranco desde aquí, desde la regla de Simpson, sin la revisión de lo que vimos hoy. ¿Está bien? Así que tengan en claro la regla del trapecio, que es una regla compuesta, cómo se calcula el error, que quiere decir que tal regla es de tal orden, porque arrancamos desde aquí. Bien, ¿alguna duda con el ejemplo? Bueno, la clase que, fíjense que quedan, ahora sí, no sé quién me había preguntado al comienzo de la clase de del parcial. El parcial teórico, el segundo, el práctico, no sé qué me habían preguntado. Sí, profe. Hola, Sí, se me escucha. Ahí. sí. Si el parcial va a tener la misma fecha que sale en el calendario LEP o si se había modificado. ¿Por qué habría que modificado? No sé. No, por esto Eh, de la pandemia, no sé si. no, pero fíjate que el primer parcial lo tomamos en la semana correspondiente porque no nos...
Lo que cambió fue la modalidad, digamos. Ah, No, bien. Sí, sí, es nosotros no cierto. nos atrasamos. Creo que la primera semana de junio, no sé si tenés ahí a mano el calendario, a ver si lo tengo acá. La primera semana de junio es, creo, el segundo parcial. A ver. Sí, la primera Sí, semana de junio. Es decir, que sería en nuestro caso el 5. el viernes 5, El sí. 5 de junio es la segunda evaluación conceptual parcial. Sí, seguimos el cronograma que tenemos aquí. Bien, ¿Está bien. bien? De hecho, hoy me enteré que ¿hoy qué es? Hoy es Hoy es el día del 15. docente universitario. Si hubiéramos tenido Ah, clase presencial, hoy hubiera estado cerrada la facultad. O sea que, dentro de todo, bueno, y tendremos que haber recuperado la clase en algún momento. Entonces, sí, vamos bien con los tiempos. Lo que sí, la bien. clase que viene, quedan dos clases, fíjense. La clase que viene terminamos de ver integración y vemos diferenciación, que es cortita la parte de diferenciación, y la subsiguiente, la del 20, que sería la semana del 25, en nuestro caso sería eh, ¿está bien? Viernes 26 de mayo, sí. La siguiente clase. Eh, vemos el, no, 18, 25, ¿qué sería? 25, 26, 27, 28, 29. A ver. Claro, acá está, 29 de mayo. Vemos el 22 y 29. Vemos ecuaciones diferenciales ordinarias, E2, y ahí finalizamos. ¿Está bien? Gente, eh, la gente que quiera hacer consulta me escribe y abro el Meet y bueno, el estudiante, con la persona que quiera realizar una consulta, hacemos la consulta. Eh, pero yo no voy a abrir un Meet y decirle y quedarme a la espera de que alguien entre, digamos. O sea, concretamente, si tienen dudas, me dicen, profe, eh, el miércoles quiero hacer una consulta. Bueno, acordamos, abro un Meet y vemos la consulta que tiene y bueno, si alguien más se quiere sumar, ningún problema. Pero me tienen que avisar si alguien quiere hacer consulta. ¿Está bien? Bueno, subo esto Profe, sí, entonces el 12 sería el parcial práctico, porque ahí dice para la recuperatorio. gente que aprobó los dos parciales teóricos, sí. Bien. Y habrá gente